¿Puede un barco de guerra de 1.200 toneladas y 93 metros de eslora desaparecer no solo de la vista, sino del espacio-tiempo mismo? En octubre de 1943, en los astilleros navales de Filadelfia, la Marina de los Estados Unidos supuestamente realizó uno de los experimentos más extraordinarios y aterradores de la historia: volver invisible al destructor USS Eldridge y teletransportarlo instantáneamente desde Filadelfia hasta Norfolk, Virginia, a 400 kilómetros de distancia. Pero el precio de este logro fue monstruoso. Marineros fusionados con el casco del barco, otros enloquecidos de por vida y algunos que simplemente se desvanecieron para nunca volver. Esta historia tiene todos los elementos de la ciencia ficción, pero viene respaldada por testimonios bajo juramento, documentos oficiales parcialmente censurados y un científico genial cuya obsesión por el control electromagnético podría haber abierto portales a realidades alternas. Bienvenidos al experimento que, de ser cierto, reescribiría todo lo que creemos saber sobre la física. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy nos adentramos en los archivos clasificados de la Segunda Guerra Mundial y en la mente de uno de los genios más controvertidos del siglo XX. Hoy exploramos el portal invisible, el experimento Filadelfia y los límites de la realidad. Para comprender cómo algo tan fantástico podría haber ocurrido, debemos sumergirnos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Era una época de desesperación y urgencia, donde las potencias aliadas buscaban cualquier ventaja tecnológica sobre el eje. Los alemanes desarrollaban cohetes V-2 y posiblemente armas nucleares. Los estadounidenses, por su parte, exploraban territorios científicos que bordeaban lo paranormal. En este caldo de cultivo de miedo e innovación, nació el Proyecto Arcoíris, el nombre oficial del experimento Filadelfia. El cerebro detrás de esta idea, aparentemente descabellada, era Nikola Tesla, el genio serbio-estadounidense cuyas patentes sobre electricidad alterna habían revolucionado el mundo. Para 1942, Tesla, con 86 años pero una mente aún brillante, trabajaba como consultor para el gobierno estadounidense. Su obsesión de toda la vida había sido domar las fuerzas electromagnéticas de la Tierra. En su apartamento del Hotel New Yorker, rodeado de palomas a las que alimentaba meticulosamente, Tesla había desarrollado teorías sobre cómo crear campos electromagnéticos tan potentes que podrían doblar la luz alrededor de un objeto, haciéndolo invisible. Presentó estos conceptos a la Marina, argumentando que podrían hacer invisibles a los barcos frente a los submarinos alemanes. Tras la misteriosa muerte de Tesla en enero de 1943, en circunstancias que algunos consideran sospechosas, el proyecto cayó en manos del Dr. John von Neumann, un matemático húngaro-estadounidense cuyo intelecto era tan formidable que se decía que podía memorizar páginas completas de la guía telefónica. Von Neumann era el polo opuesto a Tesla, frío, calculador y obsesionado con los números más que con la filosofía. Bajo su dirección, el proyecto tomó un giro más agresivo. El USS Eldridge, un destructor de escolta de la clase Cannon, fue elegido para el experimento. El barco fue modificado con 2 enormes generadores electromagnéticos en lugar de sus torretas de popa, miles de metros de cable eléctrico envolviendo su casco y circuitos especiales diseñados para crear un campo electromagnético masivo. La tripulación del Eldridge, unos 180 hombres al mando del teniente Bill Schultz, fue mantenida en su mayoría en la oscuridad sobre el verdadero propósito del experimento. Se les dijo que probarían un nuevo sistema de defensa contra torpedos magnéticos. Solo Schultz y unos pocos oficiales superiores conocían la verdadera naturaleza de su misión. El 22 de julio de 1943 tuvo lugar la primera prueba documentada.
Testigos en el muelle vieron cómo el Eldridge comenzaba a vibrar violentamente, luego se envolvió en una niebla verde extraña antes de desaparecer completamente durante 15 minutos. Cuando reapareció, la escena a bordo era de caos. Varios marineros estaban tan desorientados que tuvieron que ser hospitalizados. Otros sufrían de amnesia severa, y al menos 5 hombres habían desaparecido sin dejar rastro. Pero fue la segunda prueba, el 28 de octubre de 1943, la que se convertiría en leyenda. Según el testimonio más famoso, el del marinero Carlos Allende, quien presenció los eventos desde el barco mercante SS Andrew Furuseth, el Eldridge no solo se volvió invisible, sino que desapareció de Filadelfia y reapareció momentáneamente en el puerto de Norfolk, Virginia, antes de regresar a su punto de origen. Las consecuencias para la tripulación fueron horribles. Algunos hombres fueron encontrados fusionados literalmente con las estructuras metálicas del barco. Sus brazos, piernas o torsos fundidos con el acero como si ambos materiales se hubieran vuelto líquidos y se hubieran mezclado. Otros desarrollaron la capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad, incapaces de controlar su estado físico. Varios enloquecieron completamente y pasaron el resto de sus vidas en instituciones mentales. Al menos 2 hombres se desvanecieron frente a testigos y nunca volvieron a ser vistos. Carlos Allende, cuyo nombre real era Carl Meredith Allen, se convertiría en la fuente principal de la historia pública del experimento. En 1955 comenzó a enviar cartas anónimas al escritor de ciencia ficción Morris K. Jessup, describiendo en detalle escalofriante lo que había presenciado. Allende era un personaje peculiar, autodidacta, bien leído pero con tendencias paranoicas. Pasaba años viajando como marinero mercante, mientras investigaba fenómenos paranormales. Sus cartas, escritas con una caligrafía cambiante y llenas de términos científicos y metafísicos, convencieron a Jessup de que había descubierto uno de los secretos mejor guardados del gobierno. La Marina siempre ha negado oficialmente el experimento, afirmando que los registros muestran que el Eldridge estaba en otro lugar durante las fechas mencionadas. Pero los escépticos señalan que en tiempos de guerra, los registros navales a menudo eran falsificados por razones de seguridad. Y aquí llegamos al giro inesperado, la revelación que pocos conocen sobre este misterio. La verdadera naturaleza del experimento Filadelfia podría no haber sido sobre invisibilidad óptica, sino sobre guerra psicológica y control mental. Evidencia recientemente descubierta sugiere que el experimento fue una elaborada operación de desinformación diseñada para enmascarar pruebas reales de tecnologías de guerra electromagnética que podían inducir estados alterados de conciencia en el enemigo. Los generadores en el Eldridge podrían haber sido prototipos de armas de frecuencia extremadamente baja, capaces de afectar la percepción humana y crear alucinaciones masivas. Esta teoría explicaría por qué los testigos describen fenómenos tan variados, desde invisibilidad hasta teletransportación, y por qué los efectos en la tripulación fueron principalmente psicológicos. No se trataba de doblar el espacio-tiempo, sino de doblar la mente humana. El gobierno habría permitido que circulen las versiones más fantásticas para ocultar el verdadero propósito: desarrollar armas no letales que pudieran desorientar y aterrorizar al enemigo sin dañar infraestructura física. En los años siguientes al supuesto experimento, varios de los científicos involucrados mostraron cambios drásticos en sus personalidades y direcciones de investigación. John von Neumann, antes un matemático puro, se obsesionó con las computadoras y la inteligencia artificial, fundando literalmente la ciencia de la computación moderna. Había visto algo que redefinió su comprensión de la conciencia. La ubicación del Eldridge después de la guerra
también es sospechosa. En lugar de ser desguazado, como la mayoría de barcos de su clase, fue transferido a la Marina griega bajo el nombre de HM León, donde sirvió hasta 1992. ¿Por qué mantener en servicio un barco con un historial tan controvertido? El experimento Filadelfia ha influenciado profundamente nuestra cultura popular, inspirando desde la película The Philadelphia Experiment de 1984 hasta episodios de The X-Files y Gary Fringe. Se ha convertido en el arquetipo del experimento gubernamental secreto que sale terriblemente mal. Hoy, con nuestro entendimiento moderno de la física cuántica y la teoría de cuerdas, algunos aspectos de la historia parecen menos fantásticos de lo que eran en 1943. Sabemos que la materia es principalmente espacio vacío, que el tiempo es relativo y que existen dimensiones más allá de las 4 que experimentamos directamente. El experimento Filadelfia nos confronta con preguntas fundamentales sobre los límites de la ciencia y la ética de la investigación. ¿Debemos perseguir todo conocimiento posible sin importar las consecuencias? ¿Puede la comprensión científica avanzar más rápido que nuestra sabiduría moral para usarla responsablemente? Y en nuestra era actual de computación cuántica e inteligencia artificial, estamos realizando nuestros propios experimentos Filadelfia sin comprender completamente las posibles consecuencias. Si este viaje a los límites de la ciencia y la realidad les ha hecho cuestionar lo que creemos posible, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestras próximas exploraciones de los misterios que desafían nuestra comprensión del universo. Y déjenme saber en los comentarios, después de conocer todos los hechos y teorías, ¿creen que el experimento Filadelfia fue un evento real de teletransportación, una operación de guerra psicológica o simplemente una elaborada leyenda urbana? Hasta la próxima, cuídense mucho.